Momento de la copa que nos gusta a todos, momento de hablar de la Libertadores. 8 encuentros tuvimos en esta fase 2 que se puso picante en los partidos de ida y que lo vamos a analizar ahora como siempre con un buen café. ¡Vamos! Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa y muchachos, llega la hora de hablar de la copa que nos encanta a todos los sudamericanos, la Copa Libertadores, que continúa en su fase previa. Ya estamos en la fase número 2 para ver quiénes van a ser los clasificados a la fase 3, donde se va a determinar quién va a Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Recordar que quienes se encuentran todavía en esta fase 2 no tienen asegurado nada salvo que pasen de ronda. No tienen asegurado torneo continental porque eso se va a definir, repito, en la fase 3. Entonces, 8 partidos muy interesantes. No quiero hacer de esto un video de 1 hora ni mucho menos. Voy a tener que avanzar de la manera más concreta posible, que saben que es algo que a mí me cuesta mucho, porque yo hablo bastante en este canal y me entiendo muy bien con ustedes de esta forma, pero voy a tratar de ser concreto. Así que avancemos de una buena vez por todas a ver cómo ha quedado el panorama en este caso. Carabobo, señoras y señores, ha vencido a Huachipato en Valencia 1-0. El equipo venezolano que tiene jugadores de jerarquía en el contexto fútbol, en el contexto del fútbol venezolano. Ya vamos a hablar un poco de esos nombres. Y que se encontró un Huachipato bastante plano. Fue un partido bastante malo para el conjunto chileno, que creo que sale barato. Creo que sale beneficiado el hecho que el conjunto carabobeño, el conjunto venezolano, no haya podido concretar más de un gol. Pero bueno, victoria importante. Siempre un equipo venezolano, en este caso en casa, para tener que avanzar o para tener esperanzas de avanzar o al menos igualar la serie, irse a penales y ver cómo resuelve, a ver si se mete en fase 3. El gol lo hizo Edson Tortolero en el primer tiempo. Buen gol, buena definición, ajustado al palo del arquero. El arquero nada pudo hacer pese a estirarse. Buen remate. Quizás no le dio de lleno a la pelota, pero remató con decisión y terminó poniendo la pelota al ras de piso para que se sentenciara el partido 1-0. A ver, el equipo venezolano en líneas generales fue superior al chileno. Podemos decir que sí, fue un partido parejo, sobre todo al final, porque Carabobo se queda con un hombre menos, una expulsión de Juan Camilo Pérez, que son de estas infantiladas que muchas veces vemos en equipos como estos, ¿no? En equipos más chicos. Y tuvo que defenderse con 10 hombres en cancha Carabobo los últimos 10 minutos del encuentro, 10-12 minutos. Esto le quitó un poco de posesión de balón, que hasta el momento había sido monopolizada por el conjunto venezolano, y mermó un poco la participación de Carabobo Fútbol Club en ataque de territorio chileno. Entonces, podemos decir que fue parejo, pero honestamente fue un buen partido de Carabobo. Se impuso de buena manera, es un resultado bastante injusto. No hubo muchas ocasiones claras ni de un lado ni del otro. De hecho, en cantidad de remates están bastante par, o sea, están muy similares. Muy buen partido de Alex González, el lateral derecho de la Vinotinto, hasta la eliminatoria reciente. Recordar que empezó las eliminatorias con unos extraordinarios 6 primeros partidos, donde se enfrentó a Luis Díaz, a Vinicius, con muy buena participación en la eliminatoria, y después John Aramburu, el lateral derecho titular de la Real Sociedad, jugador muy joven, le quitó el puesto, pero es un jugador de la Vinotinto recurrentemente, aunque no sabemos si va a continuar, y tiene años de experiencia. Después de Salo, de Romo y después de Rondón, es el jugador de más experiencia, y Rincón, en la Vinotinto reciente. Pero está además Jan Fuentes, que ha estado en la órbita de selección, Mauricio Cova, que ha debutado con selección también, Eric Ramírez, que fue de hecho uno de los goleadores de la Vinotinto en la Copa América anterior. Cuando digo goleadores es porque estuvo en la nómina y marcó un gol, no porque fuera uno de los que más goles marcara, sino que marcó un gol contra Jamaica en Copa América. Él sabe lo que es hacerle un gol a Brasil en eliminatorias. Se trata entonces de un equipo que además tiene a otro tipo que sabe cómo hacer goles en Copa América, como lo es Edson Castillo, mediocampista que también forma parte o ha formado parte de la Vinotinto, igual que Riasco, que ha sido de la órbita de selección nacional. Es un equipo de jerarquía dentro del contexto fútbol. Así que ante ellos se enfrentó el equipo chileno, y la verdad es que creo que se quedaron sin respuesta. No hubo buenos rendimientos en Huachipato, no sé si pueda destacar a ninguno. Me sorprendió lo poco que se vieron, por ejemplo, lo poco que se vio Altamirano, que creo que no tuvo para nada un buen partido allí al ataque. Esperaba más de él y así, muchachos.
no pudo gravitar el conjunto de Huachipato. Y nada, para mí termina teniendo un partido bastante gris. Quiero puntualizar algo antes de avanzar. Aquí estoy revisando las plantillas. Fíjense la dupla de ataque, ¿no? Porque salió con dos hombres arriba, Altamirano y Maximiliano Rodríguez, que también esperaba un rendimiento mayor de esta dupla de atacantes. La verdad estuvieron muy aislados, no recibieron prácticamente ningún balón en ventaja para atacar con claridad. Quizás en los últimos minutos donde Huachipato se vio mucho más incisivo, pero repito, me tenía un hombre de más. Y aún así, en 10-12 minutos poco fue lo que generaron en el área venezolana. Creo que se queda corto, repito, el equipo venezolano, aunque la victoria realmente es importante. Es una llave reversible para los chilenos, que por lo general suelen ser fuertes. Huachipato suele ser fuerte en casa, pero para mí esto tiene pinta de penales. ¿Puede haber una remontada del equipo chileno? Sí. ¿Puede el equipo venezolano sostener la llave y llevársela? Sí, pero yo creo que esto se va a ir a penales. Sportivo 2 de Mayo de Paraguay no pudo en casa contra Sporting de Cristal de Perú. Todos esperaban que en la fase 2, en esta fase, llegara Alianza Lima. Bueno, Sportivo 2 de Mayo en su debut de Copa Libertadores, este conjunto paraguayo, logra eliminar a un histórico Alianza Lima y evita el clásico Alianza Sporting Cristal, clásico peruano. Sacando a este equipo de jerarquía, todos esperamos, o al menos yo esperaba, un mejor partido de Sportivo 2 de Mayo contra Cristal en casa. Y no pudo, el partido quedó 2-2, estuvo lleno de una serie de eventos desafortunados, dos de los bloopers más absurdos que he visto en mucho tiempo, dos autogoles, un autogol de un arquero rarísimo, eso no, o sea, el arquero por lo general evita el gol, rechaza y la pelota se mete, o la roza, pero en este caso fue un autogol, o sea, la pelota entró en área de Sportivos de Mayo, producto de un autogol, pero antes hubo un blooper peor de jugador de nombre Cristiano, jugador brasileño que forma parte de las filas de Sporting Cristal y había puesto arriba por un autogol rarísimo a Sportivo 2 de Mayo hasta que bueno, llega ese autogol del empate sobre la hora, también absurdo, del arquero de Sportivo 2 de Mayo. Entonces, rarísimo el partido, de verdad, si pueden vayan a ver los bloopers después de este video en el resumen que sube Conmebol Libertadores, porque es para morirse de la risa, sobre todo el de Cristiano. O sea, la rechazó y la pelota vino hacia él y después la metió. O sea, rarísimo, rarísimo. Bueno, ¿cómo fue el partido? Lo primero decir que es un mal resultado del conjunto guaraní. Esto no hay ninguna duda. Los peruanos salen bien parados de esta situación. Ya les voy a explicar por qué. Muchachos, al minuto 39, Luis Ibérico, jugador del club peruano, es expulsado. Por lo tanto, todo un tiempo completo, el segundo tiempo, lo jugó Sportivo 2 de Mayo con un hombre más. Y no lo supo aprovechar, y no solamente eso, sino que empezó perdiendo el partido, un penal que le hacen, que recibe Sporting Cristal con mucha alegría y lo puede ejecutar Yoshimar Yotun. Aprovecha Yoshimar Yotun, un jugador de mucha jerarquía en la historia del fútbol peruano, y marca el 1-0. Luego, en par de minutos llegan los goles de Fernando Matías Cáceres y el insólito blooper del brasileño Cristiano da Silva, que sí venía haciendo un partidazo para Sporting Cristal, y a partir de ahí, bueno, viene ese autogol y después cae un poco en duda durante el partido. Pero lo venía haciendo bien. Pero bueno, con un hombre más y en cuestión esto pasó en 2 minutos, o sea, el primer gol llega por parte de Matías Cáceres y enseguida llega un minuto más tarde el blooper de Cristiano, pero no puede sostener el conjunto paraguayo la ventaja y Sporting Cristal minutos más tarde, no demasiado, termina marcando este 2-2. Desafortunado, repito, gol absurdo en contra de Ángel Martínez, portero del equipo guaraní. Yo creo que Sporting tiene la mesa servida para llevarse la llave. Yo creo que también hay que destacar el partido de Yoshimar Yotun, uno de los que más me gustó. Estuvo mandando unos centros tremendos, venenosos, muy precisos al área, extremadamente peligrosos durante todo el partido, con mucha llegada, jugando como volante mixto, pero llegando mucho al borde del área, marcando además el gol del penal para abrir la cuenta en este partido. Y yo creo que vamos a tener otro muy buen encuentro de Yotun en la vuelta. Y además de eso vamos a tener un Sporting Cristal a casa llena que va
seguramente a garantizar el pase si se lo permite este debutante histórico que viene haciendo las cosas bastante bien, hay que decirlo. Ok, avanzamos. Juventud Las Piedras, que ha sido un equipo también debutante y sorprendente. Equipo uruguayo. Juventud de Las Piedras no pudo vencer a Guaraní de Paraguay. Muy mal resultado, un empate gris en Montevideo, un equipo Juventud que, si bien se está estrenando, hay que decir que logró algo histórico porque eliminó nada más y nada menos que a la Universidad Católica de Ecuador en Quito. Después de que había perdido el partido en casa en la fase anterior, va a Quito y gana el encuentro. Lo gana y elimina a la Universidad Católica porque se van a penales. Y bueno, prácticamente como si fuera un equipo con mucha experiencia y jerarquía, termina metiéndose de forma histórica en esta instancia. Equipo Juventud de Las Piedras. Ahora, este empate a gris a 0 goles, que no nuble a la hinchada de este equipo, porque deben recordar que se mostraron como un conjunto capaz de revertir llaves complejas. Así que yo le pondría todavía una fichita a este conjunto, evitaría caer en pesimismo y trataría de ir a hacer el mejor partido posible en Paraguay. El que sale muy bien parado obviamente es Guaraní. Este empate le viene bastante bien. Me llama mucho la atención que no pueda defender de momento la casa Juventud de Las Piedras, le ha costado bastante. Pero bueno, es un equipo contragolpeador, equipo muy rápido, un equipo bastante letal cuando va al ataque y hace transiciones rápidas. Muy rapidito, muy bien formado físicamente. Yo creería que ese partido contra Guaraní va a ser bravo en territorio paraguayo. Encuentro de Garra Guaraní contra Garra Charrúa. Es un partido que quiero ver. Puntualizar que Guaraní marcha quinto en la tabla del torneo paraguayo, pero en realidad acumula 4 resultados muy positivos de manera consecutiva. No los ha ganado todos, pero ha tenido algunos empates de visita contra equipos bravos. También, incluso antes de estos últimos 4 partidos, había tenido solamente creo que una derrota y fue contra, no me acuerdo si contra Libertad o contra Olimpia, creo que fue contra Olimpia. Y contra Libertad creo que le empató de visita. O sea, incluso los partidos que no ha ganado, que por eso está en quinto lugar y no primero, han sido partidos contra los rivales más bravos. Le ha tocado un calendario bravísimo a Guaraní. Creo que lo ha sorteado bien al inicio. Me parece que es un equipo que puede pelear el campeonato paraguayo. Nacional de Potosí venció a Botafogo a 3.900 metros sobre el nivel del mar. Cada vez que se juega en un territorio como estos, en Potosí, que es el segundo estadio más alto oficial, ¿no?, para jugar en Bolivia después del Alto, estadio bravísimo. Bueno, allí recibe a Botafogo y le gana 1-0 con gol de Oscar Valdomar o Valdosar. Tengo que confirmar el nombre. Me perdonarán. A ver, vamos a Potosí, creo que es Valdosar. Bueno, lo cierto es que define el partido con victoria, pero me resulta, sí, preocupante resultado para los bolivianos, porque cuando tú tienes a un conjunto como el Botafogo, que viene con 6 derrotas al hilo, que está en una crisis, o venía de 5, ahora tiene 6, que está en una crisis, que no se le cae una idea, que tiene muchos problemas para generar juego, tú en la altura lo tienes que aprovechar. Valdomar, ahí está, Oscar Valdomar, el que hizo el gol. Pero no, Nacional de Potosí, en vez de sacar una ventaja de 3, 4 goles, que lo podrían hacer fácilmente, tras haber lanzado 22 remates tuvo Potosí en este partido. Bueno, la puntería se le fue, quién sabe a dónde. 22 remates y solamente 2 fueron al arco. 2 al arco, o sea, nada de puntería, muy poca jerarquía para sacar un resultado que fuera mayor. Sí, se lleva la victoria, pero a mí me parece que pese al mal momento que está viendo Botafogo, pese a que, por ejemplo, a Montoro en este partido lo vimos perdido, que no hubo conexión en el medio campo bajo ninguna circunstancia, equipo partido, el de Botafogo en este encuentro, que no había ideas en el terreno de juego. Bueno, partido muchas veces desnaturalizado por el tema de altura, quién se va a conectar en el medio campo y se va a pasar la pelota si estás pensando en cómo resistir al tema de los 3.900 metros. Pero bueno, más allá de eso, tampoco es que Potosí mostró mucho. Y fue un partido bastante flojo de los dos, debo decir. Fue mejor Potosí, pero bueno, tampoco es que fue una arrolladora. Y repito, el tema de la puntería. Puntería 0. No vimos mucho de William Álvarez. El 9 no estuvo fino. El 9, que además ya debutó con la selección boliviana.
No sé si en realidad su debut fue, creo que sí, en este partido que tuvieron contra Panamá, si mal no recuerdo. Creo que es primera vez que lo llamaba la selección boliviana. Este delantero William Álvarez, no sé si había jugado antes un partido con la casaca de la verde, pero bueno, lo cierto es que ya ha sido convocado y seleccionado y ha debutado con el equipo de Oscar Villegas. Pues en este partido no mostró demasiado. Yo repito, es un nivel flojo mostrado por Potosí en este partido y creo que va a salir goleado en el encuentro de vuelta. Creo que la llave se la va a llevar con claridad el Fogao. Tiene todo para revertirlo, a pesar de que sí, repito, viene de muy mala racha, pero este es un partido en casa contra los bolivianos para salir de esa racha. Quien tuvo un pésimo encuentro y un pésimo resultado fue Barcelona, que perdió 1-0 ante Argentinos Juniors en casa. Barcelona, Guayaquil. No pudo contra el bicho de la Paternal, un equipo ecuatoriano dirigido a partir de ahora con César Farías. Primer encuentro de César Farías oficial en el año, primer encuentro de Barcelona en el año. No había empezado la liga, encuentro oficial, digo, ya había tenido amistosos, pero no había empezado o no han empezado la liga. De hecho, la van a empezar este día sábado contra Técnico Universitario. Lo pierde 1-0 con un planteamiento muy mezquino. Muy mezquino. Yo no sé si nuestro querido y admirado, que es alguien que yo admiro mucho, César Farías, no sé si se entera que está en un equipo grande. Espero valga la crítica. No está dirigiendo al Aucas, que es un equipo pequeño que él hizo grande, haciéndolo campeón por primera vez en su historia, con un récord aplastante, histórico, una de las mejores campañas de la historia del fútbol ecuatoriano que haya habido alguna vez. Pero eso fue con un equipo chico. No está dirigiendo esta vez a un equipo chico, está dirigiendo a un equipo gigante que le va a exigir resultados. Y jugó como equipo chico. O sea, lo vimos en el cooling break a Farías diciéndole a los jugadores: no corran detrás de la pelota, no corran detrás de los jugadores de Argentinos. Deja que sean ellos quienes vengan para nosotros de esa manera atacarlos. Que lo que queremos nosotros es que no hacerles un 2 contra 1 para quitarles la pelota y que ellos... O sea, lo que yo leí entre líneas en ese cooling break, disfrazado obviamente de una estrategia táctica importante para contrarrestar y contragolpear y generar daño. Yo lo que entendí en esa charla técnica de cooling break fue: hagamos lo que hacíamos en la Vinotinto cuando él era director técnico de Venezuela. O sea, robar la pelota o tratar de defenderse bien atrás, bien paraditos, robar la pelota y mandar pelotazo. Y eso fue lo que vimos en el terreno de juego. En la cancha vimos a un equipo de Barcelona timorato, sin iniciativa, sin entender que estaba jugando en casa, y el que parecía local era Argentinos Juniors. De hecho, tuvo un porcentaje de 66% de posesión de balón. La pelota no la tuvo en ningún momento Barcelona de Guayaquil, y hay que decirlo, Barcelona de Guayaquil, y aquí viene lo más terrible: 64% tuvo Argentinos, 36% Barcelona. Bueno, lo peor es que se quedaron con un hombre más durante 25-30 minutos de encuentro, el conjunto local, Barcelona de Guayaquil. Y con ese hombre más no pudo hacer nada. De hecho, el partido estaba 0-0. Yo dije, bueno, un hombre más, están jugando en casa, es un equipo grande. Sí, vienen con poco ritmo, no han debutado en el torneo local, pero han hecho algunos amistosos, aunque no es igual, hay que decirlo. Pero un hombre más, brother. O sea, tienes desbalanceado todo a tu favor para marcar diferencias. Bueno, con el 0-0, el que marcó el gol con un hombre menos y se vio incluso mejor en cancha fue Argentinos Juniors, el equipo argentino que marca por medio de un entrado desde el banco, Diego Porcel, que definió de maravilla con muy poco ángulo al segundo palo de Contreras, que le tapó el primer palo, le descubrió el segundo, le dejó muy escaso ángulo y la pelota rozó el segundo palo y se metió. Exquisita definición de derecha de Porcel, muy ajustada, de este hombre que vino desde el banco. Muy poco de Benedetto, que está jugando en Barcelona. Muy poquito lo de este conocidísimo jugador argentino, que fue por momentos emblemático en Boca. No digo emblemático por lo importantísimo, sino porque, bueno, todos sabíamos quién era Benedetto en Boca, ¿no? Los laterales se proyectaron con muy poca armonía en Barcelona. De hecho, Byron Castillo, que juega en este equipo, no lo vimos siendo tan incisivo y protagonista al ataque. Hay que decir que Godoy estuvo impecable en defensa, se la bancó toda cuando se quedó
Argentinos Juniors con un hombre menos, obviamente recibió respaldo de sus compañeros, hubo alguna movida de Mata, algunos cambios para respaldarlo desde el cuerpo técnico cuando tenía un hombre menos, pero Godoy se la bancó y tuvo un gran partido el defensor argentino. Me parece que jugando así Barcelona Guayaquil muy poco va a tener que hacer en la Paternal. Para mí esta llave se la va a terminar llevando Argentinos Juniors, salvo que Farías cambie radicalmente su juego. Y creo que debe empezar a veces hasta por el discurso. Todos sabemos que César es extremadamente polémico, pero ya César me parece que está abriendo paraguas diciendo que es que esto apenas empieza. Y esos discursos que, no sé, obviamente hay que darle tiempo, hay que darle respaldo, pero tú no puedes tener 34% de posesión de balón con un equipo grande jugando en Guayaquil, que es un territorio que suele pesar bastante a los rivales, y con un hombre más perder un partido 1-0 en casa. No me parece. Bueno, O'Higgins venció en Chile a Bahía de Brasil, partidazo del conjunto chileno, que me pasa un poquito lo que le ocurrió a Carabobo. Siento que es un resultado demasiado corto para el nivel que mostró en cancha. El equipo chileno me sorprendió, la verdad, jugando en Rancagua, mereció mucho más que el 1-0, ya lo decía. Pudo haber hecho el segundo, llevarse ventaja como a Brasil, sin lugar a dudas, cuidado, y no un 3-1, 3-0. El gol fue al minuto 4, recién empezando el partido. Iniciaron como una tromba los chilenos. Gol de Agustín González, que tuvo un gran primer tiempo. Además, también hay que decirlo, antes de ese gol tuvo otra muy clara O'Higgins. Bahía siempre se vio como consternado a lo largo del partido, como un boxeador que recibe un golpe duro desde el principio y después está todo el tiempo mareado. Así se vio Bahía, salvo en los últimos minutos que reaccionó un poquito. Pero bueno, claramente ahogado a lo largo del partido y desconcertado Bahía de Brasil. No pateó al arco en 90 minutos, ni una sola vez. Y repito, mejoró un poco en el segundo tiempo, pero ni siquiera pudo patear al arco. El trabajo de Felipe Ogas en la mitad de la cancha fue fenomenal. Conteniendo ahí, jugando de 5. Me pareció un gran jugador en este partido y creo que es de los más destacados. Robledo y Brizuela también estuvieron impecables. Me gustó también la labor, la función que tuvo Pavés jugando por izquierda. Lo de Bahía, ya lo decía, terriblemente pobre, pero además, por ejemplo, Quique Olivera, que lo conocemos a este delantero de la selección uruguaya, que tuvo un paso por el fútbol estadounidense, pues en este partido con Bahía nada, no mostró nada este jugador. Yo creo que muy pocos partidos buenos le he visto a Quique Olivera alguna vez en la vida. No es un jugador que me guste. No sé realmente cuál es su aporte. No sé. No es que espere mucho de Quique Olivera, para ser honesto. Nada en contra personalmente del jugador, pero como futbolista creo que no tiene la mayor cantidad de recursos que uno podría esperar. Ok, vamos ahora con Liverpool de Uruguay contra el DIM, que, bueno, sorprendentemente el poderoso La Montaña, equipo colombiano, equipo de Medallo, le gana 2-1 o 1-2 a Liverpool de visita. Se van a Uruguay y se traen la victoria. Gol del delantero polaco-argentino Francisco Fedrzejewski. Marca el primer gol para el DIM. Gran partido de este delantero. Luego viene el empate tras Aurier, el jugador del Liverpool. Empate tras un córner bien ejecutado. Cobra su compañero en marca de cabeza. Lo celebran con toda la fuerza. El partido parecía que permitiría que Liverpool pudiera remontarlo y terminar ganándolo 2-1, pero en pleno ímpetu. Ahí tenemos que decir que me gustó la entereza que mostró el DIM. Me gustó muchísimo el trabajo que hizo el medio campo del conjunto colombiano, y nunca paró de buscar la victoria. O sea, hubo momentos en donde sentí que el conjunto uruguayo estaba regalando la pelota, estaba regalando la iniciativa, estaba esperando demasiado atrás, y también esto producto del ímpetu del conjunto de Medellín. Independiente de Medellín hizo un muy buen encuentro. Ya voy a hablar, estoy buscando acá para destacar algunos nombres, para que no se me pase nada. Antes de ir a la última jugada, que fue súper polémica, la verdad, el segundo gol del DIM que le da la victoria. Acá está, a ver, Independiente de Medellín. Vamos a ver, muchachos. Acá está. Miren,
Destacados Independiente de Medellín. Además de Federijevski, el delantero, lo de Berrío jugando como una especie de 10 detrás de los dos puntas. Gran partido de Berrío, o sea, me parece que controló todo ese sector medio, le dio claridad al equipo y sobre todo progresión al ataque. Se armó con una línea de 3, que esto es algo que quería puntualizar también, que no siempre jugar con línea de 3 representa ceder la iniciativa o generar poco peligro y simplemente esperar atrás. Creo que con el despliegue físico de este equipo y este 3-4-3 o 3-5-2 o 3-4-1-2, el poderoso de la montaña logró establecer un parámetro de juego que le costó mucho detectar al conjunto de Liverpool, en donde todos estuvieron bastante bajitos, a excepción de Strasorier, que solamente por el hecho de haber marcado gol y haber formado parte también de esta línea de 3/5, creo que fue de los más destacados en defensa, ¿no? Y también al ataque. Pero de resto, lo de Liverpool muy pobrecito, lo de Independiente con Mantilla, Chaverra y Ortiz, que además es el que hace una de las asistencias, mandando un centro para Federijevski, mandando el centro para el segundo gol, me parece de los más destacados del partido. Ok, entonces, ¿cómo se define este juego? Muchachos, últimos minutos, iba un centro al área y sale de cabeza a rematar Palacios, el jugador Palacios, que venía de hecho venía del banco, ¿no? A ver, sí, Jayen Palacios, que venía del banco. Y al rematar se lleva al arquero. El arquero, Campaña. El arquero Campaña salta al mismo tiempo que Palacios, se encuentran los jugadores y hay un ligero roce en ese salto del jugador colombiano, que yo no sé si desequilibra o no al arquero uruguayo, pero lo cierto es que Campaña termina en el piso en esa jugada, termina en el piso. La jugada se va a ver al VAR, se ve este roce, se ve que cae al piso el arquero uruguayo. A mí no me parece que se tira. Creo que es claro que él se desbalancea por alguna razón, bien sea por su mal salto, por ir con mucho ímpetu y perder el equilibrio, que puede ser, o porque el roce termina siendo una obstrucción. Lo cierto es que se marcó como gol y rara vez este tipo de jugadas favorecen al delantero. Pero también cuando revisamos la toma, honestamente cuesta mucho ver el contacto. Bastante. Saltó muy bien Palacios, saltó pero con todo. Entonces, la verdad es muy difícil definir si debió haber sido gol o no, pero lo cierto es que se terminó cantando, se terminó marcando como gol válido y se llevó sobre la hora, al minuto 92, Independiente de Medellín la victoria sobre el conjunto uruguayo. Por cierto, además de Ortiz, Fabra, ¿no? Fabra es el que hace el gran centro para... el que le da el centro a Federijevski, fue Ortiz. El que le da el centro a Palacios fue Frank Fabra, el exjugador de Boca, que, repito, mandó un muy lindo centro al área con su calidad, jugador de jerarquía. Y bueno, triunfazo en Uruguay. Yo honestamente, con el calor que hace Medellín, con lo mostrado, el nivel mostrado por el DIM y por lo poco mostrado por Liverpool, yo creo que es prácticamente imposible que haya una vuelta de tuerca en la llave. Creo que se la va a terminar llevando el DIM, el poderoso de la montaña. Bueno, y el último partido, muchachos. Táchira perdió en Pueblo Nuevo contra Deportes Tolima. Creo que es bien decepcionante el partido de Táchira. Esta vez hubo más público en las gradas y aún así no pudieron cumplir. El gol fue de Kelvin Flores, que entró desde el banco, aportó rapidez, claridad y sobre todo definición. Marca el gol de la diferencia. Los cambios sí le funcionaron al técnico Lucas González, colombiano nacionalizado español. Le funcionaron de muy buena manera. El primer tiempo había sido aburrido, muy poco dinámico. El segundo tiempo vimos un juego totalmente distinto por parte del conjunto Deportes Tolima, que se lleva la victoria de manera merecida. El chino Recoba intentó que su equipo reaccionara, pero honestamente creo que también le faltó oportunismo en los cambios. No metió a Cariaco González sino hasta faltando 15 minutos, y Cariaco fue el mejor jugador del partido junto a Peñaranda. Y solo le bastó 15 minutos para tener dos jugadas relativamente claras.
a Luis Cariaco González. Estuvo cerca de empatar Táchira. Hay que decirlo que en el primer tiempo la más clara fue Táchira con una muy buena jugada de Peñaranda, un remate que era bastante difícil y se la termina tapando el arquero de Tolima, Albino Volpi. Eso en el primer tiempo. Bueno, horrible partido de Luznik y Alfonso. Tanto el argentino como el venezolano por las bandas no estuvieron bien, quizás un poco mejor en defensa que en ataque, no se proyectaron nunca, pero también en defensa por momentos se vieron fatigados, cansados y tomando muy malas decisiones, sobre todo Luznik, aunque Alfonso también tuvo un par ahí que preocuparon. Pollero, el uruguayo, no tuvo un buen partido, estuvo más tiempo en el piso generando peligro, no pudo hacer lo que se hizo contra el conjunto peruano The Strongest, que eliminaron en la fase anterior. Quiero decir que hay que destacar absolutamente la dupla defensiva de los dos Angulo, Jan Angulo y Anderson Angulo. Rarísimo, porque en la transmisión decían que uno era Ángulo y el otro Angulo, porque uno tenía el acento en su camiseta sobre la tilde sobre la primera A y el otro no, entonces decían que era quizás para diferenciar. Para mí los dos se llaman Angulo y ya está. Jan y Anderson Angulo. Si hay algún familiar de ellos por acá, déjenlo en los comentarios cómo se pronuncia. Yo creo que Táchira botó la llave en este partido. Y además me preocupa un tema. Vimos a Álvaro Recoba, que repito, no tomó las mejores decisiones. Hizo que este equipo jugara el pelotazo, que soltara la pelota muy rápido, que no tuviera medio campo, que salvo Peñaranda tratando de hacer algunas jugadas, aunque Peñaranda no suelta el balón. O sea, esta es de las cosas que... Hay dos cosas que no me gustan de Peñaranda. La indisciplina, que no suelta el balón, y que está enemistado con el gol porque tiene muy mal remate. Eso es una cosa que a mí me parece que Peñaranda nunca pudo corregir. Ninguna de las tres. Pero hizo un muy buen partido. O sea, honestamente debo decir que fue el mejor del Táchira. Pero salvo eso, Táchira jugó el pelotazo y se dio la iniciativa, se dio el balón, no tuvo la posesión, mandó pelotazo todo el partido. Tuvo la misma reacción que tuvo Farías, por ejemplo, en Guayaquil. El Chino Recoba, cuando le meten el 1-0, Flores hace el 1-0 para el equipo rival, para Deportes Tolima. Hay un cooling break y el Chino Recoba le dice a los suyos, a los del Táchira: levanten la cabeza, muchachos, con un tono de contención que me gustó mucho. Levanten la cabeza, esto no ha terminado. No te me pongas triste, no me acuerdo quién le decía. Tranquilo, amigo, vamos a levantar los ánimos. No te preocupes. Y el muchacho tenía cara de: no, ¿qué hice? Dios mío, ¿por qué cometí ese error? Y yo me pregunto, ¿cuándo va a ser el día que nuestros jugadores venezolanos cambien esa mentalidad perdedora en el fútbol y en el deporte en general? Porque hasta en el béisbol, con todas las estrellas que tenemos, nos pasan momentos claves. ¿Por qué? Es como para que tengamos lleno el país de psicólogos deportivos, porque bastante trabajo que van a tener. Recoba les hablaba como si fuera un padre, pero además nunca lograron levantar los ánimos y la cabeza. Me recordó al 6-3 de Colombia contra Venezuela en Maturín. Lo mismo, tristísima la cara de los jugadores, se sabía que no iban a poder lograr nada. Del otro lado, Lucas González le decía a los suyos: tranquilos muchachos, que este partido lo ganamos, o queda 1-0 o queda 2-0, pero aquí no nos vamos sin la victoria. ¿Qué diferencia? Con razón Colombia tiene de hijo a Venezuela en los últimos años en el deporte. No solamente, repito, en el fútbol, en varios deportes también. De hecho, antes era Venezuela la que generaba más medallas olímpicas que Colombia, ahora es al revés. Y medallas panamericanas y tal. Hace falta psicólogos deportivos en el país. El problema de Venezuela, además de, sí, hay un problema estructural, de captación de talento, de disciplina, todo eso. De juego colectivo, creo que nos falta mucho el juego colectivo. De entender el fútbol y tener mayor oficio, como sí lo tenemos en otros deportes como el básquet y el béisbol, voleibol. Pero lo que más nos falta en nuestro fútbol es cabeza. Nuestros jugadores son estructuralmente perdedores, desde el ánimo, y ahí pasan de 0 a 100. Si estamos ganando, se vuelven locos y la pierden. Si estamos perdiendo, Dios, se acabó el mundo. Bueno, vemos las caras como la de Telasco Segovia, la de Soteldo, la de Salomón Rondón, destruidos cuando Colombia empató el partido en Maturín, que todavía quedan 45 minutos para hacer un gol y ganarlo. Entonces no se puede pasar de la euforia de nada sirve. Y ese tema tiene que ver mucho también con lo social y lo político en nuestro país. Nadie dude de eso. Ojalá podamos cambiar eso algún día. Y de esa manera lo pierde Táchira.
Merecidísimo lo de Tolima, hizo un gran partido. Gran partido. Creo que la llave la va a ganar Tolima. No tengo ninguna duda de ello. No tengo ninguna duda de ello. Muchachos, hemos llegado al final de este extenso análisis de la Copa Libertadores. Espero que les haya gustado este video de viernes, que le des like si te gustó este contenido, que lo compartas con tus amigos. En realidad, si no quieres hacer nada de esto, no pasa nada. Lo único que te voy a invitar entonces es a que te suscribas. Y si quieres formar parte de mis próximos documentales o películas del canal Cafecito Gol Films, películas y documentales de fútbol sudamericano, que se viene uno brutal. Si quieres salir en los créditos como productor ejecutivo, solamente tienes que hacerte miembro de ese canal o de este canal. Yo te dejo la decisión a ti. O vas a Cafecito Gol Films y te haces miembro, o en este canal vas al enlace de la descripción y te haces miembro. Vas a aparecer en los créditos, ahí te voy a mencionar en el video, vas a aparecer en esa pieza histórica. También voy a estar pendiente de tus comentarios. Vas a ser un miembro exclusivo que va a recibir además también videos exclusivos en este canal, o en el otro canal vas a ver los videos antes que nadie. Videos exclusivos, videos con acceso anticipado y todos esos beneficios haciéndote miembro con muy poquito dinero. Anda a ver cuánto es, que te prometo que no es demasiado al mes. Nos vemos, muchachos. Gracias como siempre por acompañarme con un buen café. Chao.